De nuevo, un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a centrar en los ácidos ribonucleicos que tenemos en nuestro PDF, la página 92, y vamos un poco a recordar un poquito qué eran los ácidos ribonucleicos, los ARNs, en inglés RNA es idéntico, y lo podemos definir como un polirribonucleótido que contiene ribosa como la pentosa característica de esos nucleótidos, ¿no? Luego tenían bases nitrogenadas comunes al ADN, recordamos que sería la adenina, la citosina y la guanina. Y como específico se encontraría el uracilo. Desgraciadamente, aquí hay un error. Fijaros que dice que los ARNs carecen de guaninas. No, en realidad es una equivocación muy grave donde lo que realmente carecen no son de guaninas sino de timinas, esas bases nitrogenadas que hemos visto que son exclusivas de los ADNs. Así que para empezar nos encontramos con un grave error y para sintetizar y abreviar, los ácidos ribonucleicos presentan las mismas bases nitrogenadas que el ADN, salvo que en lugar de tener timina, tiene uracilo, que es el característico de estos ácidos nucleicos. Por tanto, tendrán adenina, uracilo, citosina y guanina como bases características, aparte de su ARN. La tercera característica es que son monocatenarios. Los ARNs nunca van a presentar una doble cadena, una doble hebra, como son típicos ADNs que hemos visto, y que al final van a ser, cuando se visualizan de forma estructural, muy fácilmente identificables porque solo van a presentar esa cadena que hemos llamado fosfoglucídica y que va a llevar asociados esas bases nitrogenadas que acabamos de comentar. Sin embargo, en algunos momentos existe cierta complementariedad de bases y pueden haber lo que se llaman brazos, como vemos aquí, esta cadena que estaba en principio lineal y no plegada se puede plegar a veces en algunos lugares que se llaman brazos y en otros lugares no llegan a ser realmente muy complementarias las bases nitrogenadas y se van a llamar zonas de bucle, como en este caso. Va a ser muy típico en algunos ARNs, como vamos a llamar a los ARNs transferentes, ¿no? Cuando haya zonas de brazos o zonas complementarias, también se llaman de horquilla, tienen forma de doble hélice, pues hay que siempre asumir que va a haber una complementariedad característica o similar a los ADNs. La guanina se va siempre a enfrentar a la citosina y la adenina, como no tiene timinas, los ARN se van a enfrentar las adeninas al uracilo. Si hay un uracilo, por tanto, también se podría enfrentar a la adenina, y si hay una citosina sería su propia hebra o hélice, la guanina, la base complementaria. Repito, guanina, citosina, adenina, uracilo. Sería la posible complementariedad de esa única cadena que siempre habrá que visualizar, que también presentan extremos 5' con el ácido fosfórico en la ribosa y un extremo final opuesto al 5', que es, por ejemplo, el 3', donde la ribosa tendría en su carbono 3', 1H libre, dispuesto a unirse a otro nucleótido que pudiese venir. Así que tenemos tres grandes características diferenciales con respecto al ADN, y una cuarta sería un poquito cuál es la importancia de estos ARNs. Básicamente la importancia de los ARNs es la de permitir llevar la información genética almacenada en los ADNs, llevarlas, digo, a los ribosomas donde sean traducidas en un lenguaje que la célula conoce como el lenguaje de las proteínas, ¿no? En esa transición tiene que haber moléculas que realmente son inestables, se van a destruir. Son el caso de las ARNs que no tengan asociadas proteínas, que son la gran mayoría, y en ese transporte citoplasmático las nucleasas citoplasmáticas la van a destruir, seguramente hidrolizando los enlaces fosfoester en sus extremos 3' o 5', y el destino de estos ARNs van a ser muy transitorios y muy poco permanentes en el tiempo. Bien, aquí empezamos en la siguiente página pues a visualizar los 3 o 4 ARNs que tenemos que conocer y saber sus funciones básicas.
El que nos va un poco a salir más en la genética molecular va a ser el ARN mensajero, que se suele a veces escribir con ARN mayúsculas y una M minúscula seguida inmediatamente, ¿no? Bien, la función, aquí dice que es copiar la información genética del ADN, copiar un gen. Ya sabemos que, por ejemplo, en el caso humano tenemos unos 30.000 genes y que las células están constantemente copiando esos genes para formar, básicamente en cada gen se va a formar una proteína. Por tanto, tenemos unas 30.000 proteínas, cada una tiene su función correspondiente y constantemente aquí está formando esas proteínas. Quien lleva el mensaje de esas proteínas son los ARN mensajeros, ¿no? Generalmente, si tenemos aquí un ADN, en un momento determinado se va a producir una especie de burbuja, lo que se llama la burbuja de replicación, una especie de ensanchamiento de la doble hélice, se desnaturaliza, ya veremos por enzimas desnaturalizantes, y va a venir una enzima llamada la la ARN polimerasa, y que va a hacer una copia de una de las dos hebras del ADN, que va a ser de forma completamente complementaria y antiparalela, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí una adenina en el ADN, la base nitrogenada que se va a formar en el ARN mensajero va a ser, si es adenina, uracilo. Si hubiese una guanina, se formaría la citosina. Si hubiese una citosina, se formaría una guanina. Y si hubiese aquí una timina, se formaría la adenina. Recordar esa complementariedad de bases, ¿no? Y de esa forma, un gen, que podría ser aproximadamente de 1000 nucleótidos, va a formar un ARN mensajero, por supuesto de unos 1000 nucleótidos también, que van a salir ya, como vemos aquí, al citoplasma, y a través de su migración a los ribosomas va a ser traducido, pasado a un lenguaje más identificable por la célula, que es el lenguaje de las proteínas o de la secuencia de aminoácidos que hemos visto, ¿no? Hay que, un poco adelantándonos, hay que saber que cada 3 nucleótidos, que se denominan codones en el ARN mensajero, se va a traducir en un aminoácido en un proceso que vamos a ver ya en capítulos posteriores, ¿no? Aquí el ARN mensajero pues puede ser de dos tipos, dependiendo del tipo de célula que nos encontremos, ¿no? En el caso de las células eucariotas, las células con núcleo, las células que, por ejemplo, nosotros los mamíferos tenemos, los ARN se llaman ARNs monocistrónicos. Mono significa único, cistrón, que lleva solamente una información. Y para entendernos, los ARNs monocistrónicos son los que llevan solo la codificación para una sola proteína. Sin embargo, paradójicamente, las células más primitivas, aparentemente más sencillas, pues tienen ARNs más largos, porque se llaman ARNs policistrónicos. Por lo general llevan codificadas no solamente una proteína, sino que pueden llevar probablemente 3 o 4 proteínas asociadas, y un simple mensajero, cuando sea traducido en los ribosomas de estas células procariotas, pues se va no solamente a formar una proteína, sino 4 proteínas diferentes. Por tanto, la gran diferencia entre los mensajeros es que son policistrónicos y o monocistrónicos los eucariotas. Hay otras diferencias que luego veremos en el proceso de transcripción, que se verá en otro capítulo. La vida corta de estos mensajeros, sean bacterianos o eucariotas, pues es muy corta. Es un poco lo que os he comentado, que cuando un ARN o en general un ADN no está asociado a proteínas, se encuentra con enzimas sobre todo del citoplasma, que se llaman ribonucleasas, a veces simplemente nucleasas, que son capaces de ir hidrolizando desde los extremos 5' a 3', los enlaces fosfoester típicos de los polinucleótidos, ¿no? Y de alguna forma los ARN mensajeros llevan solo unos minutos de vida, en principio, una vez que se forman, puesto que en cuanto están llegando al citoplasma van a ser inmediatamente hidrolizados, rotos, y no van a realmente poderse traducir durante mucho tiempo. Sin embargo, para que este mensajero llegue al ribosoma y no se destruya antes de leerse, presentan generalmente unas cabezas que se llaman cabezas o caperuzas de los ARN mensajeros en el extremo 5',
Y en el extremo opuesto suelen haber unas 100 o 200 unidades o nucleótidos de adenina que en realidad no tienen ningún tipo de significado genético y que hace que las nucleasas las vayan un poco hidrolizando rápidamente, pero que se mantenga el mensaje genético intacto hasta que lleguen a los ribosomas. De alguna forma distraen a las ribonucleasas, estas 100 o 200 unidades de adenina, y esa cola que se llama cola de poliadenina, polia, es la que permite también que el mensajero llegue intacto con su información genética a los ribosomas. Así que los ARN mensajeros son los auténticos transportadores de la información genética desde el material genético contenido en el ADN, en el núcleo de las células eucariotas o en el cromosoma bacteriano, hacia los ribosomas. Y se están formando constantemente porque las células constantemente están demandando nuevas proteínas que se están destruyendo y hay que reciclarlas y formar otras nuevas. El segundo ARN que nos interesa un poco describir ahora son los llamados ARNs de transferencias o transferentes. Se suelen simbolizar con la ARN mayúsculas y luego una T seguida en minúsculas para indicar el concepto de transferentes o de transferencias. La palabra transferente indica que van a transportar, van a transferir o llevar aminoácidos en uno de su única hebra que, como vemos aquí, tiene una estructura un poco singular, ¿no? Se suele llamar a esta estructura de hoja de trébol porque presenta como tres hojas o ensanchamientos que son lo que hemos conocido como bucles, ¿no? Bien, pues los ARNs transferentes también, como vemos, son monocatenarios. Fijaros que en realidad, aunque parezca que hay una doble hélice en algunas zonas llamadas brazos, en realidad es una única hebra o hélice, perdón, que presenta un extremo 5' y un extremo 3'. En el extremo 3' siempre van a finalizar esta hebra de transferente en tres nucleótidos llamados citosina, citosina, adenina. En la última, la adenina, tiene en su ribosa, como siempre, el carbono 3' OH libre y puede formar un enlace con los aminoácidos gracias a su grupo ácido, que recordemos que los aminoácidos lo presentan, ¿no? El grupo ácido con el grupo alcohol forma un enlace éster, muy conocido en los lípidos que hemos visto, y se queda covalente unido el aminoácido y transportado desde el citoplasma donde se forma esta unión aminoácido con el transferente, y el destino de los transferentes va a ser dirigirse hacia los ribosomas para que estos aminoácidos quedan depositados y el ribosoma los vaya un poco uniendo uno a uno según la secuencia que le ordene el ARN mensajero. Bien, pues lo más importante que esta estructura se puede decir ya que tiene una estructura algo más diferente que la estructura primaria de un simple ARN mensajero, ¿no? La estructura primaria es importante recordar que es igual que la estructura primaria de un ADN, es decir, es la secuencia de nucleótidos que presenta. Hay que saber que aquí tenemos un transferente, pero hay más transferentes, por lo menos hay un transferente por cada aminoácido. Si recordamos hay 20 aminoácidos, hay al menos 20 transferentes diferentes con una secuencia cada una muy diferente, ¿vale? Especialmente la secuencia de lo que se llama el anticodón, que ahora vamos un poco a ver, ¿no? Pero bien, esta secuencia primaria característica, recordar que hay al menos 20 transferentes diferentes, uno para cada aminoácido, pues tiene zonas, como vemos, complementarias, que son los llamados brazos, y zonas donde no tienen uniones por bases complementarias, que son zonas ensanchadas llamadas bucles, ¿no? El bucle más importante es el bucle del anticodón, que se sitúa en el brazo A y se va a unir de forma complementaria y antiparalela a el codón de los mensajeros que hemos visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un codón que nos indica que es, por ejemplo, la citosina, la guanina, perdón, citosina, citosina. No sé si es una guanina, vamos a aceptar una guanina, 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 citosina. Bien, pues este anticodón debe ser complementario
al codón del mensajero, ¿no? Y por tanto los mensajeros que llevan numerosas secuencias, la única secuencia que se va a unir mediante puente hidrógeno de forma complementaria sería una secuencia de citosina, que ya sabemos que es complementaria a la guanina, otra citosina y otra guanina. El codón citosina, guanina sería el anticodón, citosina, guanina sería el codón complementario a este anticodón que estamos viendo. Además de, vamos a ver que son antiparalelos, ¿no? Si el codón que hemos dicho, citosina, guanina, tiene su extremo 5' aquí y el 3', tenemos que saber que la única posible unión es que deba ser antiparalela, y esto tendría que ser el 5', 3'. Como vemos, no coincide, y en realidad el codón adecuado sería otro diferente. Pero lo que quiero un poco indicar que los anticodones se encuentran en los ARNs transferentes y se van a unir de forma complementaria y antiparalela a los codones del mensajero. Hay otros brazos y bucles que se llaman el brazo T, donde realmente son zonas de la unión, como si fuese una especie de helicóptero. Los transferentes van a llegar a los ribosomas y se van a fijar en ciertos lugares llamados PA, y estas zonas de unión son los que realmente debe presentar el brazo T de nuestro transferente. Y luego hay un tercer brazo de esa hoja de trébol, que es el brazo D, que también tiene una zona de bucle, y en su conjunto permite que esta zona sea reconocida por las enzimas que van a permitir unir el aminoácido correspondiente al transferente correspondiente. Hay diferentes enzimas, una para cada transferente, y solamente si presentan este brazo D, zona de reconocimiento, se va a añadir el aminoácido determinado al transferente determinado. Bien, pues al final lo más importante es que estos transportan aminoácidos y son necesarios, por tanto, en el proceso de la traducción del mensaje genético. Y también hay que entender que hay ARNs ribosómicos, que son los que forman parte de los ribosomas. Los ribosomas, esas unidades que al final van a hacer la síntesis de las proteínas, pues es un conjunto de pequeños ARNs que están asociados químicamente a proteínas, que en su conjunto se llaman subunidades ribosomales, ¿no? Estos ribosomas se van a encontrar en el citoplasma, tanto de las células eucariotas como procariotas, y también se van a encontrar en las zonas del jugo celular de las mitocondrias. Se van a llamar mitorribosomas a estos ribosomas mitocondriales, o también se van a encontrar lo que se llama el lumen o el jugo cloroplástico, y se van a llamar ribosomas cloroplásticos. En cualquier caso, los ribosomas son combinaciones de estos ARNs, de pequeñas unidades de bases que se encuentran protegidos por esas proteínas y que hacen que un ribosoma pueda permanecer durante semanas, días o incluso años intactos, un poco sin ser atacados por estas ribonucleasas que vemos que son capaces de alterar inmediatamente a un ácido ribonucleico no protegido. Por tanto, serían quizá los únicos ARNs permanentes gracias a esa estructura que tenemos que saber que ya es estructura terciaria, puesto que cuando un ácido nucleico se une a una proteína se suele asociar a la estructura terciaria de los ácidos nucleicos. Bien, pues en realidad son los más frecuentes, constituyen el 80% de todos los ARNs, son muy diferentes en eucariotas y procariotas, y por tanto los ribosomas eucariotas y procariotas de bacterias también son diferentes en composición química de los ARNs y también un poco en el tamaño y en la forma que presentan. Existe un tipo de ARN que presentan precisamente los ribosomas, que se llaman las ribocimas. Aquí tenemos una ribocima, y muchas ribocimas en realidad se escribe con Z para diferenciarlo de otras palabras. Las ribocimas se pueden definir como hebras o polinucleótidos de tipo ARN que tienen ciertas funciones catalíticas. Una de las ribocimas que tenemos que estudiar es la que hace la unión
peptídica entre los aminoácidos que llegan al ribosoma. Es una ribocima, que es la peptidiltransferasa, que consiste en que esta molécula, que no es una proteína, ya lo digo, sino un ácido ribonucleico, es capaz de realizar el enlace peptídico entre los aminoácidos que le llegan de los transferentes. Serían de las pocas enzimas de carácter no proteico, y a esas enzimas de naturaleza ARN se llaman ribocimas. Finalmente, parece que hay un cuarto tipo de ARN diferente a los ribosómicos, a los transferentes y a los mensajeros, que se llama nucleolar. Nucleolar porque se encuentran en el nucleolo de las células eucariotas. El nucleolo lo vamos a definir en citología como una zona más oscura dentro del núcleo, donde se encuentra, por esa opacidad que hay en ese nucleolo, se encuentran un montón de proteínas que dan precisamente la opacidad, que se están asociando constantemente a los ARN ribosómicos que ya hemos estudiado, que forman parte de los ribosomas. En realidad el nucleolo es el lugar de la síntesis de los ARN ribosómicos y su unión a los ribosomas de las proteínas ribosómicas, ¿no? Al final ese conjunto va a formar dos subunidades grandes y pequeñas, tanto en células eucariotas como procariotas, y esos ARN ribosómicos asociados a esas proteínas van a salir en forma de subunidades ribosomales fuera del núcleo, o simplemente desde el ADN bacteriano se van a ir al citoplasma y allí se van a conformar en las dos subunidades ribosomales que son necesarias para formar las proteínas. Por tanto, el ARN nucleolar no es un cuarto tipo, sino sencillamente son los ARNs en formación, que ya os digo que van a formar los ribosomas. Otros tipos es lo que hemos estado comentando en las ribocimas, que son las enzimas de naturaleza de tipo ARN, y básicamente que son catalíticas, a diferencia de la mayoría de las enzimas que son de naturaleza proteica. Aquí nos resumen lo que os acabo de comentar, no solamente la estructura, sino la funcionalidad de los diferentes tipos de ARN, ¿no? Cogemos un ADN que se encuentra en el periodo activo de la célula, que se llama interfase, y constantemente cada célula de esos 30.000 genes se dedican a hacer ciertas proteínas, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos blancos son especialistas en hacer un tipo de proteínas que llamamos coloquialmente los anticuerpos. Estas proteínas se están formando constantemente, quizá otros genes como la hemoglobina no se formen en este glóbulo blanco, pero en cualquier caso, si cogemos por ejemplo una célula determinada, va a formar una especie de bucle, el bucle que llamamos de replicación, donde se encuentra en este segmento la cantidad de información del ADN para formar un mensajero que, cuando se transcriba de esa forma complementaria que hemos visto, adenina con uracilos o guaninas con citosinas, va a salir al citoplasma, y antes de que sea degradado se va a encontrar con estas dos unidades ribosomales, una más pequeña y otra más grande, y allá van a llegar estas estructuras que hemos llamado en forma de hoja de trébol. En realidad, la estructura secundaria de hoja de trébol es algo más compleja, porque se suelen incluso plegar sobre sí mismo y dan en 3 dimensiones, no una estructura de hoja de trébol, sino una estructura que se llama en forma de L mayúscula, que en realidad es la que va a entrar a estas unidades ribosomales. Aquí hay dos unidades que se llaman unidades aceptoras y unidades peptidiles, y como vemos entran de dos en dos transferentes, cada uno con estas bolitas que representan sus aminoácidos, y aquí esta enzima que hemos llamado la ribocima, la peptidiltransferasa, es capaz de hacer los enlaces peptídicos en estos aminoácidos que están llegando, ¿no? Básicamente, de los dos transferentes, el segundo se queda con el primer aminoácido, ya lo veremos detenidamente. Sale un transferente ya vacío sin su aminoácido, se produce lo que se llama una translocación del ribosoma, y este ribosoma va a seguir leyendo el siguiente codón. Ha leído el primer codón, el segundo codón, gracias a ello han llegado los transferentes con sus anticodones complementarios y antiparalelos,
y cuando se produce la translocación se lee el tercer codón y por tanto solo va a llegar un transferente que tenga un anticodón que sea complementario y antiparalelo a este tercer codón del mensajero. De esa forma se van uniendo y tenemos que una proteína al final será una secuencia de seguramente más de 100 aminoácidos, cada uno representados por estas esferitas, ¿no? Así que el resultado es que gracias a que el ADN almacena la información genética, se va a transcribir, es la palabra que tenemos que recordar, a mensajeros, pero también hay transcripción de transferentes en ciertas zonas del ADN y también hay transcripción de ARNs ribosómicos que están aquí incluidos. No se ve muy bien para que realmente no se entorpezca la imagen de los ARN ribosómicos. Pues bien, esas transcripciones de mensajeros, transferentes y ribosómicos se van a asociar todos en un proceso que se llama traducción o síntesis de proteínas, que al final lo que llamamos genes que vamos a estudiar en genética mendeliana, pues estos genes en realidad son simplemente una proteína. Hay 30.000 genes, 30.000 secuencias diferentes del ADN que se van a traducir, a transformar, si queremos, en 30.000 proteínas diferentes, cada una con sus diferentes funciones. Recordemos que hay anticuerpos o inmunoglobulinas que van a destruir a los gérmenes que llegan a nuestro cuerpo, pero también hay proteínas que hemos visto como la caseína de la leche, la queratina de la piel, en fin, todas estas proteínas que hemos estudiado y cada una tiene su secuencia que hemos visto primaria, que ahora tenemos que saber que la secuencia primaria de una proteína está asociada a la secuencia primaria del ADN inicial. En el siguiente punto nos indica que también hay ácidos ribonucleicos que no forman parte del transporte de la información genética. Se llaman a veces ADNs coenzimáticos o fisiológicos porque realizan funciones no estrictamente asociadas a la traducción del mensaje genético. Y se estudian generalmente en el tema asociado al metabolismo de las células, que forma parte también de nuestro temario, ¿no? Pero quizá por su importancia vamos un poco a adelantar la estructura de algún nucleótido que se llaman no nucleicos o citoplasmáticos o fisiológicos, porque se encuentran precisamente en zonas del citoplasma o de orgánulos citoplasmáticos, como por ejemplo las mitocondrias y los cloroplastos. El primer nucleótido, que se llama un nucleótido de naturaleza energética, es el ATP, el adenosín trifosfato. En realidad el adenosín trifosfato es muy fácil de ejemplificar una vez que conocemos cómo es un nucleótido, ¿no? El ATP o el adenosín trifosfato contiene una base nitrogenada que es la adenina, contiene un segundo molécula que ya la reconocemos que es la ribosa, está asociado por supuesto con un enlace N-glicosídico 1,9 a la adenina, y en su carbono 5' pues tiene, como cualquier nucleótido, un ácido fosfórico. Bien, el ácido fosfórico, la ribosa y la adenina la hemos llamado simplemente nucleótido de adenina o AMP, adenosín monofosfato en posición 5'. Sin embargo, el ATP tiene, aparte de ese ácido fosfórico, dos ácidos fosfóricos más. Aquí tenemos el segundo y el tercero, cada uno unidos entre ellos mediante el enlace típico llamado fosfoester. Aquí hay una fosfoesterificación entre el primer ácido fosfórico y el segundo. Así que tenemos, si tenemos un AMP y se asocia a un segundo ácido fosfórico, tenemos un ADP, un adenosín difosfato, que lo tenemos aquí representados con mayúsculas, adenosín difosfato, que sería sencillamente el AMP, el adenosín monofosfato, más un ácido fosfórico. Pero, como vemos, este ADP a veces suele asociarse a un tercer ácido fosfórico. Aquí lo simboliza con la letra P, a veces se llama PI o fósforo inorgánico. Básicamente es el H3PO4, el ácido fosfórico que hemos estudiado también los fosfolípidos. Y cuando el ADP se añade al fósforo inorgánico, se dice que hay una fosforilación y el resultado sería un ATP o adenosín trifosfato.
Como vemos, aquí hay un equilibrio químico entre el ATP y el ADP. En el metabolismo se está produciendo estas reacciones constantemente hacia la derecha o hacia la izquierda. Se producen fosforilaciones o desfosforilaciones según sea necesario, ¿no? Si nos fijamos, la fosforilación del ADP con fósforo inorgánico necesita algo, energía. Energía que básicamente las células no van a ser energía calorífica, sino energía de reacciones redox, de oxidación-reducción. Van a liberar cierta cantidad de energía que se va a acoplar al fósforo inorgánico, y el ADP, cuando se realice esa fosforilación, va a almacenar una cantidad de energía que es importante, vital para las células. Se suele decir que un mol, recordar que un mol es el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 24 moléculas de estas sustancias. Un mol de ATP es capaz de almacenar en su molécula unos 7,5 kilocalorías por cada mol de ATP, ¿no? Y por tanto, un mol de ATP, cuando se hidroliza, va a liberar estas 7,5 kilocalorías, que en realidad es una cantidad muy pequeñita si lo comparamos con las kilocalorías que necesita una persona normal, humana, al cabo del día, que está en torno a unas 2.000 kilocalorías, ¿no? Así que, haciendo un poco de cuentas, necesitamos una cantidad de moles impresionantes para pasar de 7 a unas 2.000 calorías. Probablemente 300, 400 moles de ATP se estén formando diariamente. Y en realidad esta es la única forma de almacenar energía a corto plazo, ¿no? Ya sabemos que hay reservas energéticas de glucógeno hepático y muscular que al final van a liberar glucosas, y esas glucosas, cuando se catabolicen, cuando se transformen, van a formar compuestos básicamente en energía que vamos a llamar ATP. Y ese ATP es el que realmente es el que va a hacer funcionar al cuerpo, no solamente a los seres humanos, sino a cualquier ser vivo. Un ser vivo reacciona quemando glucosas y transformándolo en moléculas de ATP. Constantemente está formando ATPs a partir de esta fosforilación del ADP. Por el contrario, cuando se produzca una necesidad de energía, el ATP se va a desfosforilar, se va a transformar en ADP y fósforo inorgánico, y va a liberar esas 7,5 kilocalorías, que va a hacer que alguna reacción química, que es endotérmica, en su mayor parte necesita calor, pues ese calor va a venir de la hidrólisis del ATP, o, si queremos, de la desfosforilación del ATP. Así que todas estas reacciones que vamos a ver en metabolismo, o reacciones que liberan energía o captan energía, son reacciones donde esta molécula, como vemos, un nucleótido no estrictamente de tipo ARN, un polinucleótido no es un polinucleótido, es un nucleótido especial, puesto que lleva, aparte de un ácido fosfórico, 2. Sería básicamente un nucleótido de naturaleza energética. Hay unas enzimas que son esenciales para que realmente trabajen, se llaman ligasas, las vamos a estudiar un poco en el metabolismo, y una ligasa es una enzima que va a hacer una reacción determinada, pero que necesita a esta coenzima. Una coenzima es una sustancia orgánica que está temporalmente, débilmente unida a una cierta enzima, y estas coenzimas se unen a la enzima correspondiente a esta ligasa y van a hacer que funcione. Si esta enzima no presenta o no contiene ATP, no funciona, y por tanto el ATP va a ser esencial en multitud de reacciones químicas. Por el contrario, ¿quién va a hacer estas cantidades de ATP? Pues hay muchas reacciones químicas, pero también vamos a ver en el metabolismo que hay una enzima que se llama la adenilato ciclasa, que se encuentra en las crestas mitocondriales, que está constantemente, la ATP sintetasa, en la que se encuentra en las crestas mitocondriales, va a estar constantemente formando ATP a partir de esta molécula de ADP y fósforo inorgánico, que se ha liberado seguramente en una reacción distinta, estas reacciones metabólicas que han sido utilizadas por las ligasas, y este ADP ahora vuelve a ser fosforilado para conseguir más ATP para las reacciones químicas. Pues repito, el gran generador de ATP en nuestras células se encuentra en las mitocondrias, las crestas mitocondriales,
y vamos a ver cómo funciona, y de momento que sepamos que se llama la ATP sintasa o sintetasa, que es la enzima básica para que se formen las grandes cantidades de gran cantidad de moles que se necesitan en los seres vivos, incluidos nosotros. Otro nucleótido, no nucleico, es lo que se llaman los AMP cíclicos, que se suelen ponerse con una C minúscula. Básicamente es el adenosín monofosfato que conocemos, pero que está en su ácido fosfórico ciclado de una forma un poco curiosa. No importa mucho su estructura, pero reconocemos aquí el AMP cíclico, donde hay una adenina, hay una ribosa con su carbono 2, su carbono 3, que en principio debería estar libre, pero vemos ahora que está un poco fosfoesterificado al propio ácido fosfórico, que sí está en el carbono 5' de la ribosa, pero que ahora, además de estar fosfoesterificado en el carbono 5, está a su vez fosfoesterificado en el carbono 3. Hay por tanto un enlace fosfodiester, y a este AMP especial que está ciclado sobre el propio ácido fosfórico se llama AMP cíclico. Pues bien, el AMP cíclico actúa como un segundo mensajero, no tiene que ver con los ARN mensajeros, pero su función es algo parecida. Cuando se forma en el citoplasma, activa reacciones químicas y por lo generalmente dice que a la célula que tiene que hacer una determinada reacción, ¿no? Solo a título de curiosidad vamos a ver cómo trabajaría. Los AMP cíclicos generalmente se forman con hormonas de naturaleza proteica. La hormona más característica que se cita en estos ejemplos es el glucagón, esa hormona que hemos llamado antagónica a la insulina, y el glucagón se libera en el páncreas cuando hay estados de inanición o ayuno prolongado, ¿no? En estos casos, los niveles de glucosa, lo que se llama la glucemia baja, hay muy poca glucosa, la glucosa necesaria para el funcionamiento de las células, especialmente las neuronales, y por tanto hay que conseguir algún sitio que se libere glucosa a la sangre y que vayan a las células necesitadas de ellas. Pues bien, el páncreas libera glucagón y se dirige hacia las zonas donde se acumula el glucógeno, que ya sabemos que son sobre todo en su mayor parte el hígado, el glucógeno hepático, y también las células musculares, el glucógeno muscular. Allí hay unas reservas, en realidad muy pocas reservas en el caso humano, pero si se necesitan reservas a corto plazo, en lugar de tirar de lípidos, se va a utilizar esas reservas de glucógeno hepático muscular. Bien, pues el glucagón llega a estos receptores que hay en el hígado y en el páncreas, y al final activa a estos receptores haciendo un cambio que se llama conformacional. La forma de esta proteína receptora que está en las membranas de estas células hepáticas o musculares cambia de forma, y al cambiar de esta geometría pues se va a asociar a unas proteínas que están distantes de ellas, que se llama la proteína G, que actúa como una especie de puente de unión con la receptor hormonal y con una proteína que es la que realmente va a hacer la formación de este mensajero, lo que se llama la adenilato ciclasa. Vamos a ver cómo funciona, pero una vez que hay un cambio conformacional por la llegada de este glucagón, se produce este complejo multienzimático, y esta enzima que era inactiva ahora está asociada a la proteína G, que es la que la activa, ¿no? Y la adenilato ciclasa empieza a hacer un poco lo que presumimos que va a hacer, que es formar AMPs cíclicos. ¿Cómo lo hace? A partir de este ATP que hemos visto, el adenosín trifosfato, lo hidroliza, no formando ADP como es habitual, sino formando AMP, y esa AMP a su vez, esta adenilato ciclasa, la cicla con este enlace fosfoester característico entre el carbono 3 y el ácido fosfórico previamente liberado en el AMP. El AMP, el adenosín monofosfato, sería exactamente igual, pero sin este enlace fosfoester. La adenilato ciclasa lo consigue activar, y una vez que se forman grandes cantidades de AMP cíclico, este AMP ciclo en el citoplasma de la célula va a ordenar a la célula que hidrolice el glucógeno en el hígado o en el músculo y se liberen grandes cantidades de glucosa en el citoplasma, que van a salir del hígado
y del músculo, o en el músculo se van a quedar para ser utilizados en la contracción muscular, pero sobre todo en el hígado van a salir a la sangre para que se dirigen a zonas musculares donde a lo mejor ya se ha agotado glucosa de naturaleza muscular, ¿no? Así que se llama segundo mensajero a este AMP, a este nucleótido citoplasmático, porque tras la llegada del primer mensajero, que es la hormona, dentro del citoplasma, las hormonas no físicamente no van a entrar por su gran tamaño, van a decir a la célula que tengan que hacer lo que la hormona en principio indica a la célula, que es la hidrólisis del glucógeno y su liberación en gran cantidad molecular de glucosa de carácter energético. Y luego también en tercera parte de nuestro temario vamos a entrar en el metabolismo y vamos a ver que hay vitaminas y hay coenzimas que son esenciales para reacciones químicas, ¿no? Muchas de ellas son de tipo R2, precisamente esas reacciones R2 que hemos visto que son necesarias para la formación de ATP, la molécula energética por excelencia, ¿no? Y nos vamos a entrar en varios coenzimas reductores que se suelen llamar FAD, flavina dinucleótido, y ya esta palabra nos está indicando que tenemos dos nucleótidos en las moléculas. También hay otros mononucleótidos que presentan una base nitrogenada que es la flavina. Solamente a título de un poco de curiosidad, no es necesario memorizar ni mucho menos ni siquiera los nombres que tenemos, ¿no? Pero serían ejemplos de nucleótidos que realmente hacen otra cosa que transportar el mensaje genético. Bien, pues a título de curiosidad hay que saber que, por ejemplo, hay una coenzima que nos va a salir mucho, que es el FAD, el flavin adenin dinucleótido. En realidad es un nucleótido que tiene adenina y otro nucleótido que contiene la flavina. La flavina es una base nitrogenada muy parecida a tres bases nitrogenadas de tipo pirimidínico y se va a asociar a un azúcar un poco especial, el ribitol. En realidad es como la ribosa, pero ha perdido en su carbono numérico 1, ha perdido el grupo cetónico, el grupo carbonílico, y se ha transformado simplemente en un grupo alcohólico, ¿no? Funciona, por tanto, como una especie de ribosa, y cuando esta ribosa o ribitol se une a la flavina, una especie de base nitrogenada, va a formar un nucleótido, ¿no? Si ese mononucleótido de flavina se une al AMP, al monofosfato, tenemos el flavina dinucleótido, que es el que realmente vamos a un poco a estudiar, ya os digo, pero a título de curiosidad hay dos formas. La forma oxidada, la que tenemos aquí, la que no tiene hidrógenos, y otra que vamos a llamar la forma reducida y que vamos siempre a simbolizar como FADH2. En la forma reducida se va a asociar a dos protones, a dos hidrógenos protonados y a dos electrones, y al final va a coger dos hidrógenos de seguramente algún compuesto molecular que hemos visto como la glucosa. La glucosa tiene un montón de hidrógenos y en su catabolismo, en su hidrólisis, se va a ir liberando de hidrógenos que van a ser captados por el coenzima oxidado y se va a transformar en el coenzima reducido, el FADH2. Bien. Una vez que se reduzca este FAD reducido, a su vez se va a deshidrogenar, se va a oxidar, que se llama, y va a liberar los hidrógenos para que algún compuesto que tenga pocos hidrógenos se cargue de estos hidrógenos que venían de otra molécula. Y por tanto podemos decir que el FAD hidrogenado, el reducido, es una molécula que va a transportar hidrógenos desde unas moléculas muy hidrogenadas, como puede ser la glucosa, a otras moléculas menos hidrogenadas que van a formar en principio otros compuestos que son necesarios y que necesitan muchos hidrógenos. Bien, sería un coenzima R2 importante, súper importante en las reacciones de formación, por ejemplo, de lípidos, que ya sabemos que son largas cadenas hidrogenadas, gracias precisamente al FAD reducido. Y existen también otros coenzimas reducidos como es el NAP. Aquí tenemos el NAD oxidado y también como el FAD hay un NAD reducido que está cargado de hidrógenos. En realidad el NAD es otro dinucleótido, un nucleótido
que contiene AMP, el oximonosfosfato, y contiene un segundo nucleótido que contiene una base nitrogenada que se llama la nicotidamida, una base muy parecida a la pirimidina, y que está asociado también a una ribosa. Así que tenemos un nucleósido de nicotidamida que se une a un ácido fosfórico, formaría el nucleótido y a su vez se uniría a un AMP. En cualquier caso es un dinucleótido muy complejo que también está relacionado con los procesos R2 de transferencias de protones y electrones entre moléculas muy cargadas de ellas y muy deficientes en ellas, necesarias para formar nuevas moléculas, las reacciones que hemos o que vamos a ver que se llaman reacciones metabólicas, ¿no? A título un poco de ejemplo, estos coenzimas desgraciadamente no los podemos formar al 100% nosotros, puesto que contienen vitaminas. Las vitaminas nos van a ayudar un poquito en este capítulo a definirlas como sustancias generalmente nitrogenadas, como la flavina o como la nicotidamina, que también tiene nitrógenos, sustancias nitrogenadas que no se pueden sintetizar en un organismo determinado. Nosotros, por ejemplo, no podemos sintetizar ni la flavina ni la nicotidamina. La flavina, para que entendamos, es la vitamina B2 y la nicotidamina es la vitamina B3. Tenemos que tomarlo de otras fuentes alimentarias como son seguramente las hortalizas y las verduras, que son ricas si no se calientan en estas vitaminas, ya digo, B2 y B3. Bien, cuando estas vitaminas se asocian a su azúcar o derivado azucarado, como el ribitol, recordemos que deriva de la ribosa, y se asocian base nitrogenada y azúcar, pues forman el nucleósido que con el ácido fosfórico formaría el nucleótido correspondiente, y a su vez si se añaden al AMP, que es muy probable que se encuentre en el FAT y en el NAP, pues se encontrarán dos dinucleótidos que ya sí se pueden hacer sus funciones de coenzima, pero que son imposibles de formar en su conjunto si no tomamos del exterior en la alimentación la vitamina B3 y la vitamina B2. Por tanto, se suele decir que las vitaminas suelen ser a veces, en gran parte, unos precursores de esos coenzimas reducidos necesarios en el metabolismo. Y un cuarto tipo de coenzima asociado a los nucleótidos es la coenzima A. Aquí tenemos una coenzima A, como vemos, muy compleja. En realidad la coenzima ya casi nos suena, es el ADP, el adenosindifosfato, que se une a una molécula de 4 carbonos, a un ácido, el ácido butírico de 4 carbonos, y a su vez se une a un aminoácido un poco extraño, un beta aminoácido. Bien. A su vez, este beta-aminoácido es un compuesto azufrado, que es la beta-mercaptoetilamina. No memorizar, por favor, todos estos compuestos, pero al final la coenzima es una combinación de compuestos nitrogenados que se asocian al ADP. ¿Cuál es la importancia de la coenzima A? Pues no va a transferir hidrógenos, no va a transferir energía como el ATP, ni hidrógenos como el NAP o el FAT, pero sí va a transferir grupos acilos, grupos que se llaman hidrocarbonados, generalmente de 2 carbonos. Es el acetil o el ácido acético, el CH3COH. El ácido acético o grupo acetilo, muy frecuente en las hidrólisis de los lípidos, se va a transferir para que sean quemados, y al final la coenzima se va a llamar coenzima si se encuentra en este estado no acetilado, o acetilcoenzima si se encuentra asociado a un CH3CO. Al final estos coenzimas van a llegar seguramente a las mitocondrias, se van a liberar su grupo acetilado, y allí esos grupos CH3COOH van a ser utilizados para oxidarse y liberar energía, que al final van a producir esas grandes cantidades de ATP que son necesarias para la célula. Bien, pues con este apartado de los ácidos ribonucleicos no nucleicos terminamos el capítulo de la bioquímica, en el caso de los ácidos nucleicos, y a partir de ahora vamos a hacer ejercicios
que tengan que ver con las preguntas de la EBAU, de la selectividad, que nos ilustren un poco más de cuáles son los términos y los conceptos más importantes que hay que revisar en estos dos tipos de ácidos nucleicos, se me puede decir en tres tipos de ácidos nucleicos, porque están ahora los no nucleicos o citoplasmáticos con funciones fisiológicas variadas. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente tema.